Empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Gracias por el favor de su atención y continuar con nosotros en esta fascinante travesía de los grandes personajes bíblicos a través de su programa Ríos de Dios Ministerios en YouTube. Y también les agradecemos mucho a las personas que nos escuchan en las distintas plataformas de podcast como Spotify y en algunas otras con el nombre Reflexionando a Tiempo. Y en esta ocasión vamos a ver a un extraordinario personaje llamado Moisés. Finalmente llegamos ya al libro del Éxodo y creo que a partir de aquí vamos a ir un poquito más avanzados o vamos a ir un poco más rápido con respecto a los personajes, ya que en el libro de Génesis vimos varios personajes que son importantes. Pero bien, hablando acerca de Moisés, tenemos que tocar también algunos puntos importantes del contexto que gira alrededor de este gran personaje. Podemos ver nosotros que entre la muerte de José y el inicio de la persecución de los egipcios hacia el pueblo de Israel, cuando estos estuvieron ahí en Egipto, pasaron alrededor de 220 años aproximadamente. Y bueno, después que dice la Biblia que cuando murió el faraón, que no conoció a José, el pueblo de Israel que estaba en Egipto empezó a vivir oprimido por el imperio egipcio, por el pueblo de Egipto, hasta que el pueblo de Israel clamó a Dios, fue escuchada su oración, y entonces vemos que Dios levanta a un caudillo libertador, y en este caso pues es Moisés el personaje el que estaremos nosotros estudiando. Entonces si nosotros vemos el libro del Éxodo, que es propiamente donde podemos encontrar la historia de Moisés, en los primeros 10 capítulos del libro del Éxodo abarcan un periodo de alrededor de 430 años, y a partir del del capítulo 11 hasta el 40 abarca un periodo de un año y medio aproximadamente. Entonces podemos ver que en los primeros 10 capítulos estamos hablando de cientos de años que pasan, porque pues vemos aquí cómo inicia la historia del Éxodo, primero hablando acerca de la familia de Jacob que vino a Egipto por invitación de José, y cómo pasaron, pasó el tiempo y los hijos de Israel se fructificaron y empezaron a multiplicarse. Dice el versículo 1 de Éxodo capítulo 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. La tierra de Egipto se llenó de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y luego el consejo que dio este rey faraónico, que empezaron a exterminar a los hebreos. ¿De qué manera? Dándole muerte a los hijos primogénitos de los israelitas, como lo podemos ver en el primer capítulo del Éxodo. Muy bien, hablando acerca de Moisés, nosotros nos damos cuenta en la Biblia que Moisés murió a los 120 años de edad. Entonces, para efectos del estudio que nosotros vamos a presentarle, lo vamos a ver en 3 partes. Vamos a ver los primeros 40 años de Moisés en esta ocasión. Después, en una segunda parte, vamos a ver los otros 40 años de Moisés cuando pasó en el desierto, que huyó de Egipto. Y luego en la tercera parte veremos los últimos 40 años. Vamos a ver cuando Dios lo llamó como caudillo libertador y saca al pueblo de Israel de Egipto, y empiezan esta travesía de 40 años por el desierto. Entonces es así como vamos a ver nosotros
más o menos la historia de la vida de este gran personaje Moisés, que por cierto, déjeme decirle que Moisés es un personaje altamente respetado, admirado y reconocido por la nación hebrea, por la nación de Israel, porque fue un legislador, fue un profeta, fue un sacerdote, fue un gran hombre de Dios, que pudo llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El significado de Moisés, del nombre de Moisés, el origen y significado del nombre de Moisés, significa sacado de entre las aguas. Tal vez su origen venga de la raíz egipcia. Podemos ver que Moisés es un líder hebreo que se reverencia como político, como líder espiritual y como profeta. Las escrituras sagradas, la Biblia, refiere que Moisés era descendiente de Leví, el tercer hijo de Jacob, patriarca hebreo. Fue criado por una princesa egipcia, usted conoce tal vez la historia, quien lo rescató del río Nilo, de las aguas, y el nombre de Moisés significa precisamente eso, rescatado de las aguas. La Biblia nos habla en el capítulo 2 del nacimiento de Moisés, y dice la Biblia que en el versículo 1 de Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, porque usted recuerda lo que le dije, que estaban matando a los primogénitos de las familias hebreas. Y entonces dice la Biblia que Miriam, o María, hermana suya, dice que para ocultarlo lo puso en una barquilla de juncos calafateado con asfalto y brea, y colocó al niño Moisés y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Y es ahí cuando vemos que la hija del faraón, cuando descendió a bañarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio a esta esta arquilla en el carrizal, y vio al niño, y de entonces tomó a este niño y se la dio a su criada para que la tomase. Y entonces vemos que vienen y buscan a una nodriza para que cuide a Moisés, y cómo de manera providencial, de una manera extraordinaria, vemos que la propia mamá de Moisés fue tomada como nodriza o como nana para cuidar a Moisés. Los datos generales que nosotros podemos ver acerca de Moisés es que su vida se desarrolla principalmente en Egipto, en el desierto de Madián y también en el desierto del Sinaí. La ocupación de Moisés es que fue príncipe de la familia real del faraón en Egipto, también fue pastor, y fue líder de los israelitas. Como familia, la Biblia menciona a su hermana María, a su hermano Aarón, que su esposa fue Séfora, sus hijos Gerson y Eliezer, y como le decía también anteriormente, es de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Y nosotros podemos ver después aquí cómo Moisés se desarrolla su vida en Egipto, hasta que vemos en el capítulo 2, a partir del versículo 11, cómo es que él huye a Egipto, porque la Biblia dice que él vio un encuentro que hubo allí entre unos hermanos. Dice: en aquellos días, versículo 11 de Éxodo 2, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató
al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí vemos entonces lo que sucedió con Moisés. Después de haber crecido, después de haber pasado mucho tiempo en la familia real, sucedió este evento en su vida que le obliga a huir de Madián. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que todo esto que sucedió con Moisés en la primera etapa de su vida, en los primeros 40 años de su vida, todo fue providencialmente, divinamente establecido por Dios. Porque en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver nosotros una referencia extraordinaria que nos habla de qué fue lo que pasó con Moisés. En Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 24, a partir del versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vemos aquí cómo Moisés, aún en esas circunstancias, y aún a pesar de las reacciones viscerales que vemos en Moisés, porque pues la Biblia también menciona que no hubo un hombre más manso que Moisés en toda la tierra, pero aún así vemos que de repente Moisés tenía en su juventud esas reacciones viscerales, esas reacciones repentinas que provocó la muerte de esta persona. Pero con el pasar de los tiempos vemos que el carácter de Moisés fue forjado por la mano de Dios a través de la experiencia. Y vemos nosotros entonces cómo es que Moisés estaba siendo preparado su corazón, y por eso dice aquí la Biblia que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Amados amigos, vamos a continuar viendo la historia de Moisés, pero en estos primeros 40 años podemos resumir esto. Moisés estaba preparando su corazón porque Dios le tenía una misión extraordinaria, y entonces él se vio precisado huir a Madián, y ahí es donde tiene un encuentro extraordinario con Dios. Tú no sabes lo que puede pasar en tu vida. A veces tú dices: bueno, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué tengo que tomar estas decisiones repentinas de cambios bruscos? Estoy de repente viviendo en una situación por demás inmejorable, pero suceden de repente circunstancias en la vida que nos motivan a tener esos cambios repentinos que de repente son incómodos, como le pasó a Moisés, que después de estar en los palacios del rey tiene que huir a Madián, tiene que huir al desierto. Sin embargo, es ahí donde Dios estaba preparando los mejores momentos de su vida. Quizá a nosotros nos pase lo mismo,
que de repente tenemos un plan, un proyecto a futuro y tiene un cambio brusco y usted dice, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Yo le invito para que usted, si está viviendo una circunstancia como esta, le pida a Dios tener el discernimiento y de entender no solamente el por qué está sucediendo esto, sino para qué Dios lo está moviendo a una situación diferente de la que usted tal vez esperaba vivir. Dios quizá tenga algún plan extraordinario para usted en su vida, así que esté atento, porque quizá Dios le pueda sorprender de una manera extraordinaria, como veremos más adelante que Moisés fue sorprendido extraordinariamente cuando tuvo un encuentro cara a cara con el Dios de los cielos, aquel Dios todopoderoso que se manifestó en el Sinaí de su vida. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima entrega.